Antes la Biblia o las cosas o la teología se enseñaba pues siguiendo las líneas de la apología, es decir, tratando de defender las cosas dentro de esa línea que dice en la Biblia tenía razón. Siempre se dijo que para establecer el nacimiento de Cristo, Kepler había hecho una especie de suma resta para poder llegar a la idea de que la estrella de Belén había aparecido como 6 años antes de la muerte, antes de la era cristiana, que sería más o menos el tiempo del nacimiento de Cristo. Pero hoy no se admite esas cosas. Hoy se ha estudiado más la parte literaria y sabemos que todo lo referente a los magos es un midrash, es decir, es una narración literaria que a partir de una pequeña verdad histórica se envuelve para engrandecer la figura de una persona importante. Ese es un midrash. Entonces no es necesario y no tampoco la gente iba a confundir una estrella con un cometa, porque él hablaba del cometa Halley. Pero siendo un eminente astrónomo, él murió ya casi para empezar la Edad Moderna. Acuérdense que la Edad Moderna empieza en 1650 más o menos, y él muere en 1630, un gran astrónomo alemán, Juan Kepler. La oración es esta, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Grande es el Señor y grande su poder. Su sabiduría no tiene límites. Alabad los cielos, sol, luna, planetas. Cualquiera que sea la lengua que usáis para alabar a nuestro Creador. Alabadlo también tú, alma mía. Por Él y para Él y en Él son todas las cosas, tanto aquellas que ignoramos completamente como aquellas que conocemos, que son una misma parte. A Él alabanza, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta oración está tomada de una obra de él que se llama Harmonices Mundi, que en español sería la armonía cósmica. En ese tiempo, acuérdense que se escribía, todo el científico tenía que escribir en latín. El primero que se atrevió a escribir en francés y por lo tanto en una lengua no latina, ustedes lo saben ya por lo que conocen de filosofía, fue ¿cómo se llama? Fue Descartes o Descartes, como lo quieran pronunciar, porque se pronuncia Descartes. Bueno, y vamos ya a nuestra lección de este día, una vez que nos hemos puesto en la presencia de nuestro Dios. Habíamos terminado prácticamente la primera carta, la segunda carta a Tesalónica. Quiero fijarme en la página 57, sobre todo para los seminaristas por este momento, pero para todos cuando ya aprendan a leer griego. En el verso 6, me voy a fijar en el griego porque es allí donde quiero que se fijen. El verso 6 y el 7, nemoneuste heti on proschimas tauta elegon fumin. Ya lo había explicado, pero estoy repitiendo eso porque se me hace muy importante. Vosotros recordáis todas las cosas que hablé con vosotros y ahora sabéis que algo catejon con omicron
el que tenga el griego, por eso traigan su Nuevo Testamento griego, catejon con omicron. Hay algo, una fuerza que retiene la presencia del hombre impío. Luego, más abajo, en el verso 7, fijarse bien el cambio. To gar mysterion ede, energestaites anomías, monon hon catejon, arti geos en mesu genetai. Fíjense que es el mismo verbo catejo, pero el participio, como dije la otra vez, ya no termina en omicron, sino en omega. Por lo tanto, es participio de presente masculino. Es masculino, no es neutro. El de arriba es neutro. Es una fuerza, algo lo detiene. Pero aquí abajo se trata de alguien, se trata de una persona. Es masculino. Entonces, fijarse bien en eso. Versos 6 y 7 lo necesito para que su exégesis sea completa. No siempre fue fácil, no se ha podido despejar ni saber qué fuerza o quién detiene al hombre impío para que aparezca antes de la segunda venida. Tertuliano, un africano del norte, allá por el siglo II, pensaba que la fuerza que impedía era el Imperio Romano encabezado por el emperador. El misterio de la impiedad es Satán y su numeroso séquito de adeptos que cultivan en su corazón las líneas torcidas de la verdad y que avanzan en la historia como la cizaña entre los trigos y esperan, en la idea del paralelismo dualístico, un triunfo, aunque efímero, en la epifanía del hombre judío. Si en la conciencia monoteísta judía Dios es el que permite las acciones adversas, la pregunta de abajo, ¿por qué no sería Él el que impide como dueño de la historia la manifestación del hombre impío para que estas fuerzas encontradas se terminen con la victoria definitiva de las luces poderosas de la parusía? Se queda allí como una interrogante. O sea, parece pues que nos inclinamos por el masculino catejon con omega. Parece que se refiere a Dios, porque Él es el único que puede detener las fuerzas del mal, porque dentro del monoteísmo judío, acuérdense que el mal está sujeto a Dios, que no son dos principios, eso ya lo expliqué la clase pasada. Solo que quería un poquito pues terminar. En la página 58 está puesta mal allí la nota. La persona que me ayudó puso muy arriba la nota. Es más bien una terminación de lo anterior. Ya estamos haciendo una especie de recuento final, de síntesis. Ya en la primera Tesalonicenses 15, 5, 1 al 11, el predicador les había escrito que el tiempo de la parusía era desconocido, eso ya lo sabemos, como ladrón en la noche, como dolores de parto. Aquí, de acuerdo a la situación suscitada en el tiempo intermedio, vuelve a reiterar en una explicación de 11 versos que el tiempo de espera es indeterminado. Le interesa volver a decir que no coman ansias, que no anden perturbando a la gente pensando que ya se va a terminar el mundo, sino que se vuelve a establecer la indeterminación. Y en el verso 12 se detalla la acción maligna de ese hombre sobre el mundo y su derrota total cuando venga Cristo. Sin embargo, dice que existe un impedimento, alguien que se opone a que se revele ahora. Estoy haciendo un resumen ya nada más. Dentro de la oscuridad misteriosa que caracteriza esta perícope, porque realmente es una perícope media misteriosa, inspirada, ¿se acuerdan ustedes?, en el texto aquel que citamos de Daniel. Sin ese texto no van a entender el actual, porque todo el ropaje literario en que está envuelto este mensaje viene del Antiguo Testamento. Pero las ideas teológicas son claras.
La venida cierta de Jesús, nosotros seguimos esperando la venida de Jesús. Recuérdense que en la liturgia, en el momento más sagrado, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, que no es otra cosa que la traducción de Maranatha, ven, Señor Jesús. Segundo, el poder del adversario divino que solo será eficaz entre los que se resistan a aceptar la verdad. Eso tenemos que tenerlo muy claro. En el Evangelio tenemos una frase que puede ayudarles. Dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Si ustedes dijeran, si Cristo hubiera dicho, al mal siempre lo tendréis con vosotros, pues hubiera dicho lo mismo. Siempre va a estar presente la injusticia, la mentira, el egoísmo y la soberbia en el mundo. Tenemos que aprender, permíteme, y tenemos que aprender a convivir con él. ¿Y cómo podemos convivir con la verdad, con la mentira y con la injusticia y con la impiedad? Tratando de vivir, por favor, apágueme su micrófono. Vamos a convivir tratando de vivir nosotros en la verdad, sabiendo de antemano lo que dice aquí el verso del mismo capítulo segundo que estamos analizando, el verso 4. Hoste auton eiston naun tuteu. Espérame, no es el verso 4, sino el verso, el verso, autois pseudei ginecriton aidon tesanele, espérame, no lo encuentro, donde dice precisamente que Cristo, aniquilará con un soplo de su boca a ese enemigo cuando aparezca, ¿me entienden? O sea, tenemos la certeza de que el bien ya triunfó desde la cruz de Cristo y que el día de la parucía todo mal terminará. Y hace 8 días la otra clase les daba yo la idea del capítulo 19, verso 11, que espero que lo hayan leído, del Apocalipsis de San Juan. Cristo al final, acuérdense que ya estamos terminando todo el libro, pasará montado en su caballo blanco, recogiendo a todas las huestes, a todos los que le fueron fieles, porque ya viene de una lucha en que muchos terminaron envueltos en la mentira y murieron enredados en el mal, en la anomía, murieron sin ley, murieron envueltos en la jamartía, en el pecado. No supieron distinguir entre la verdad, la justicia y la paz, etc. Entonces, y luego ya viene en la página 58, abajo, yo creo que aquí, vuelvo a repetir, hubo una especie de equivocación. La nota exegética que está ahí arriba se podría poner acá abajo, en el último párrafo donde está el 2.13.17, le pondríamos el 3.2, nota exegética, no le pondríamos A, sino B, y los versos serían del 2.13 al 2.17, como está ahí. ¿Qué encontramos aquí? Pues lo de siempre. Encontramos la aplicación espiritual concreta a la comunidad. Ya saben ustedes. Pablo nunca trabaja la parte teológica doctrinal sin sacar una conclusión para la vida espiritual de sus fieles. Y la parte espiritual de sus fieles es lo que llamamos parenesis.
en griego también, o exhortación en español. Porque ya dijimos, no se estudia para saber. En Pablo es un pastor. ¿Y por qué es pastor? Es teólogo. Por lo tanto, va a sacar conclusiones para la vida de sus fieles. Ahora, desde el 2:13 al 17, sigue la parte exhortativa de la misiva. Ahí la tenéis, la podéis leer. Después, en la página siguiente, 59, en el segundo párrafo, ahora vuelve a la idea de la gratitud por la vocación a la salvación que por el Evangelio de Pablo y la santificación del Espíritu recibieron los tesalonicenses. La invitación a guardar las tradiciones se refiere a esa actitud constante de Pablo de sentirse intermediario de una misma doctrina que ha recibido. Les dije yo que el texto más claro es el de todos los textos que puse allí, pueden ustedes consultarlos. Segunda Tesalonicenses 3:6, Primera Corintios 11:23, tal vez sea la más conocida, porque acuérdense que esa habla de la Eucaristía. Y Pablo dice, yo les transmito lo que a mi vez yo recibí. Yo les transmito, voy despacio porque quiero que me entiendan. Yo les transmito lo que a mi vez yo recibí. O sea, está diciendo Pablo, yo no ando transmitiendo doctrinas ajenas, sino lo que a mí me enseñaron. Esa es la tradición. Tradición en griego se dice, porque luego después leen ustedes otros libros y quiero que pues, lo van a encontrar también en griego, no más que ya españolizado. Se dice paradosis, de paradidomi. Paradidomi es transmitir. Didomi es dar y paradidomi es transmitir. Paradosis es transmisión, es tradición. En latín es tradicio. Se termina con T-I-O, tradicio, así se pronuncia. Es la tradición. La tradición siempre precede a la escritura. Primero existió la Eucaristía y el primer escrito sobre la Eucaristía es del año 56. Pero la Eucaristía ya existía desde el mandato de Cristo. Haced esto en memoria mía. Por eso Juan Crisóstomo, que muere en el año 407, dice, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis apreciado de nosotros, de viva voz o por carta. Esa frase ha servido de argumento para probar que la tradición oral y escrita tienen el mismo valor y viven concatenadas en la historia. Acuérdense que la trípode o el trípode de la fe es, acuérdense, la Sagrada Escritura o antes de la Sagrada Escritura, la tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio, para no perderse en la noche de las opiniones, sobre todo ahora que estamos tan expuestos a las redes sociales. Para nosotros los cristianos tenemos 3 columnas de las cuales nace la verdad. Perfecto. En la segunda parte de 15, del 3:1 al 15, recurre el misionero a las oraciones de la comunidad para que la palabra siga abriendo brecha en los corazones de los tesalonicenses. Se van a dar cuenta que Pablo siempre invita a orar, que sabe que la oración tiene un poder inmenso, que la apostolicidad de nadie es efectiva sin la oración. Apóstoles, porque aquí yo sé que tengo muchos apóstoles. Nada es posible sin la oración. Estamos en la parte parenética de Pablo. Nada sin la oración, ¿me entienden? Porque el poder de la oración es el que nos da inteligencia para transmitir a los que transmitimos. Yo ya me encomendé a Dios antes de venir con ustedes y ya rezamos juntos al principio. Y luego pues le vamos a vivir agradecidos, porque en la parte de arriba dice, ahora vuelve a la idea de la gratitud
por la vocación a la salvación que por el evangelio de Pablo y la santificación del Espíritu recibieron los tesalonicenses. La gratitud es la más noble de todas las virtudes. El ingrato no tiene memoria, pero tampoco tiene identidad. Y cuando se trata de agradecerle a Dios, pues menos, porque se pierde la idea de criaturalidad, de dependencia. Bueno, como aplicación concreta a nuestra vida. El último párrafo dice, de los versos 6 al 15, Pablo advierte el desorden que ha aparecido recientemente en la comunidad. Algunos hermanos desconcertados andan por allí dando vueltas sin ponerse a trabajar. Pablo, con su idea siempre de construcción ideológica en 3 tiempos, se pone de ejemplo, como ya se había dicho en 1 Tesalonicenses 2:1, para que de allí sacar la exhortación final que debe contar con la sentencia famosa del verso 10, el que no trabaje, que no coma. Pero acuérdense que siempre Pablo a veces se pone de ejemplo, y el capítulo 2 de esa carta, de la primera carta a los tesalonicenses, es toda una exposición de que él trabaja, de que él se gana el pan con sus manos, porque todos los estudiantes de las escuelas de teología allá en Jerusalén, la de Chamay y la de Gilel, todo estudiante tenía que aprender algún oficio para no exponerse a mendigar o a robar, ¿me entienden? Y Pablo termina, acuérdense cómo termina diciendo en su carta que el Señor de la paz os conceda la paz siempre en todos los órdenes. El Señor sea con todos vosotros. El saludo va de mi mano, Pablo. Esta es la firma en todas mis cartas, así escribo. Pero antes ya les había dicho, a propósito de que no trabajan, les había dicho a esos, los que no trabajan, les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Y allá se acuerdan también, porque cuando se trata de una carta se necesita conocerla bien. Allá en el 4, acuérdense, 4:9, habla de la caridad también. De tal manera que trabajar es la expresión de la preocupación por los otros, no comer el pan de balde, ¿entienden? La razón sí la conocemos. Aprovechó Pablo la situación porque muchos que habían entendido mal su primera carta ya no trabajaban, pensando que el mundo ya se iba a acabar, y andaban por allí metiéndose en la vida de los demás. Pero les dice, por favor, la conclusión. Yo dije allá en el capítulo 5, estoy hablando con las palabras de Pablo, que no había un día seguro para la llegada de Cristo, que iba a llegar como un ladrón. Y ahora digo que va a haber un preámbulo. Primero va a existir la apostasía. Ya no le explico porque ya le expliqué. Segundo, va a venir el hombre impío, el hombre de la perdición, que ahora una fuerza o alguien lo retiene, pero que algún día va a aparecer, y que va a aparecer con engaños, con milagros y prodigios para engañar a muchos, los que no tienen seguridad en la vivencia de la verdad, de la justicia y de la paz y del amor. Esos van a caer. Entonces, y eso forma parte de todas las apocalipsis, de gente que cae engañada ante las situaciones que les ofrecen. Y acuérdense que el presupuesto de esta carta es lo sucedido en Israel por la presencia de los seleucidas que representaban al mundo griego, y que muchos de ellos habían vendido su dignidad
y ya muchos de ellos no creían en Yahvé. Ya eran gimnastas olímpicos dedicados a honrar a Júpiter, que estaba en lugar de donde estaba el templo de Yahvé. Acuérdense de eso. Que muchas veces las invasiones culturales también arrasan con la creencia. Nomás les pregunto a ustedes históricamente, a los que ya estudiaron historia de la iglesia, les pregunto, ¿qué pasó con las iglesias del norte de África? Tan poderosas en tiempo de Agustín, tan poderosas en tiempo de Tertuliano, tan poderosas en tiempo de Cipriano. ¿Dónde están? Esas iglesias todas son maometanas ahora. Bueno, con eso termino la primera carta porque estoy haciendo una aplicación concreta. En la página 60 tienen allí un mapita que lo pueden ver. Esto que parece una mano hacia abajo, en el mapita, véanlo, página 60, es el Peloponeso. Fíjense bien que está desconectado del continente. Solo tiene un punto de conexión en Corinto. Vean Corinto. Ese punto de conexión es muy pequeño. Si no fuera por ese punto de conexión, el Peloponeso sería una isla. Pero como está pegado al continente, a la Ática, se llama península. Ínsula en latín es isla. Península es una isla que depende de. Bueno, pues esos 5 kilómetros ahora modernamente ya los cortaron, ya pasan los barcos. Yo he visto por ahí los barcos pasar desde arriba. ¿Y cómo se llama? Y en el libro de los Hechos, que yo supongo que ya tienen ustedes, puse en la contraportada, puse las ruinas actuales de Corinto, por lo que significó Corinto para Pablo. Una comunidad que fue muy importante. La vía que tienen en el centro lleva hacia donde estaba la sinagoga, a donde Pablo empezó a predicar allá en Corinto. Y también entre las tareas que les dejé de lectura está la palabra Corinto, porque yo no quiero que entremos a la carta así en forma descarnada, sino que se recuerden la parte geográfica e histórica. Ahí en Corinto, los barcos en ese tiempo de Pablo llegaban del mar Adriático. Si ustedes se fijan, las islas que tenemos en la parte poniente ya están muy cerca de Italia, en concreto de Brindisi. Y aquí en la punta norte del Peloponeso, noroeste, está Patras actualmente, es el otro puerto. Y los barcos llegaban por este lado, es el mar Jónico. Acá atrás es el Adriático hasta arriba, y aquí es el Jónico. Y por ahí estaba un puerto para llegar de los barcos que se llamaban Laqueo. Y los barcos que llegaban de esta parte de Megara llegaban al puerto que se llamaba Cencreas. Famoso puerto porque allí Pablo hizo un voto de nazireato. No tengo tiempo de explicar qué es el nazireato, pero los que quieran saber más de Biblia siempre están con la idea de saber más. Lean el capítulo 6 de Números. Números, nazireato, Números, capítulo 6. Leanlo y ahí sabrán qué cosa es el nazireato, qué cosa hizo Pablo en ese lugar. Yo a veces de repente me sonrío porque un hombre tan alto desde el punto de vista teológico, ¿cómo pudo recurrir a una devoción tan popular? Pero bueno, pues todos estamos expuestos a la cultura que nos rodea, ¿me entienden? Bueno, muy bien. Vamos ahora pues, si no hay alguna pregunta sobre las cartas a Tesalonicenses, empezamos con Corintios.
¿Alguna pregunta? Vale. A mí solamente me había quedado una duda en la clase pasada y en la reflexión personal que estuve haciendo. ¿Qué relación hay con el hijo de perdición del que nos habla en la carta con el Evangelio de Juan cuando se refiere precisamente al capítulo 17, verso 12, a Judas? Sabemos que esta oración sacerdotal es del siglo XVIII y todo esto, o bueno, fue más estructurada en este siglo, pero cuando se refiere a Judas, lo hace como Huios tes apoleias. Sí, la pregunta está bien, pero como algo. La oración sacerdotal existe desde el siglo I, así como está. Nada más que el siglo XVIII se le empezó a llamar oración sacerdotal, porque es una oración de Jesús por sus discípulos, una preciosa oración de Jesús por sus discípulos, pero ya estaba en el siglo I. Acuérdate que Juan se escribió todo, más o menos, el proceso de la escritura de Juan se lleva pues, un siglo, a finales del siglo I. Pero no sé, aunque la palabra es exacta, la pregunta es muy buena, la palabra es exacta. El judíos teoleyas, es lo mismo. Sí, el destino de Judas, pues ya lo sabemos, fue terrible. Pero no se refiere a él. Refiere, este término, decía yo, de la influencia de Daniel, del siglo II antes de Cristo. Y se refiere a un anuncio para el futuro, así como pasó en el tiempo de Daniel, que llegó a la blasfemia terrible de que el rey se sentara dentro del templo de ¿cómo se llama?, de Jerusalén, como si fuera un dios. Así también la comunidad está expuesta o va a estar expuesta, según dice Pablo, a que la gente caiga fácilmente en la mentira, en la injusticia, como dije, en la impiedad. Pero eso va a ser como una especie de prueba, como un crisol donde los que se ajusten a vivir la verdad, la justicia y el amor, van a tener la seguridad de que Cristo, como dice aquí en el capítulo segundo, va a destruir completamente al hombre impío, para que reinen los que supieron vivir la verdad. O sea, en otras palabras, tenemos la seguridad, porque aquí, ¿cómo se llama? Lo dice claramente. Tenemos la seguridad de que los que trabajamos para el bien, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Quiere decir, los que creemos en la muerte y la resurrección de Cristo y la predicamos como fuente de salvación, tenemos la seguridad de que ya hemos sido, de que el bien ya se estableció en el mundo desde la cruz, y de que aunque ahora el trigo y cizaña siguen en dialéctica, el bien va a triunfar siempre. Si ustedes leen el Apocalipsis de Juan, es un zigzag de alternantes entre el bien y el mal, pero el bien va a triunfar con el establecimiento de la Jerusalén celestial. Sí, gracias por tu pregunta. Y si ya no hay otra, o si hay alguna otra. Sí, padre. Sí, por favor. Me resultó la de los meses que ya tenía de haber estado Pablo en los tesalonicenses, y que ante las situaciones que se presentan, pues le escribe sus cartas. Me vino la duda de qué
quedó en esa comunidad para que pudieran continuar las enseñanzas de Pablo, porque de lejos me da la impresión de que, digo, son las primeras comunidades, son los inicios de Pablo, pues me da la impresión de que no había o no quedaban quienes estuvieran al frente con una buena formación, vamos a decir, para continuar las enseñanzas de Pablo. Entonces mi duda es esta: ¿qué había quedado en la comunidad de Tesalónica? Sí, está muy bien tu pregunta también, porque aquí vas a tener entre lo que les dejé de lectura y que ustedes estudiaron el año pasado, un artículo o una parte, pues un capítulo del libro que se llama Pablo Esqueno Pollos, pero también fundador de iglesias, eclesiopollos, decía yo. O sea, sí, Pablo estructuró sus comunidades, dejaba a los presbiteroi, los voy a mencionar más adelante. Aquí no se ve, tienes mucha razón, qué bueno que lo advertiste, no se ve que haya dejado personas encargadas de la comunidad, porque acuérdate que salió corriendo. Pablo lo persiguieron los de la sinagoga de Tesalónica y se fue a Berea, que está un poquito más al sur, después de Tesalia. Acuérdense que dije que Tesalonique es el nombre de esa muchacha a la que su padre, que había vencido a los tesalios, para recordarles, la palabra Nike quiere decir victoria contra los tesalios, Tesalonique. Allí en Tesalia está al sur, unos 75 kilómetros al sur de Tesalónica, está Berea. Y allá fueron a perseguir a Pablo. Ya estaba predicando, ya había personas interesadas. Dice que había un grupo de mujeres de la aristocracia que estudiaban la palabra de Dios y que hojeaban la Biblia para saber las cosas en relación con el Cristo, porque lo que predicaba Pablo, el centro de la predicación de Pablo es Jesús Mesías o Cristo e Hijo de Dios. Y llegaron los tesalonicenses, lo golpearon y lo corrieron. Se tuvo que subir a un barco. Por eso lean todo el segundo, vuelvan otra vez a leer, como les dije, todo lo referente al segundo viaje misionero. Entonces parece que no deja una estructura. Las estructuras van a empezar después, o por lo menos no se menciona. Alguien debió haberse quedado a la cabeza, porque todo grupo que no tiene una persona que lo dirija se deshace. Por eso la obediencia es parte. He dicho alguna vez que la obediencia en la iglesia es la moneda más grande que tiene esta iglesia para su funcionamiento. Sin obediencia, sin saberse coordinar con los demás y obedecer a alguien, se destruye lo que amamos. Entonces, alguien debió quedarse, pero no menciona. Buena tu pregunta. Muy bien. ¿Qué les parece si entramos a Corintios y decimos en la página 60 y 61, que simplemente es una introducción, como dijéramos, es una síntesis como para entrar a la carta a los Corintios. En la 62, la carta se escribe como todas las otras para brindar líneas de solución a los problemas de la comunidad. Abandona la ciudad biportuaria, porque tiene 2 puertos, por eso es biportuaria. ¿Cómo se llama el primer puerto? Lo dije hace ratito, que tenía uno por el mar Jónico y otro por el mar Egeo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman los puertos? Cencreas, dijo. ¿De qué lado está? El noroeste. ¿Vinieron a clase? Del lado de Megara, ¿no? Exacto, perfecto, muy bien. ¿Y el otro cómo se llama?
Lequeo. ¿De qué lado está? ¿Cómo se llama ese mar? El mar Adriático. En la parte poniente, pero ya entrada tiene otro nombre, ya griego, que también es un nombre que le aplicamos a las columnas de la arquitectura griega. El mar Jónico, el mar Jónico, se llama Laqueo. Yo lo que quiero es que sepan que Corinto es la capital de Grecia. Siempre hemos pensado que es Atenas, claro que culturalmente lo será siempre, pero en tiempo de Pablo, la ciudad más importante era Corinto, era la capital. Estamos por el año 52, dice aquí. Abandona la ciudad biportuaria por el año 52. Mientras tanto llega Apolo, procedente de Alejandría. Las ciudades más importantes del Imperio Romano en tiempo de Pablo era Roma primero, Alejandría número 2, Corinto número 3, Antioquía número 4 y Éfeso número 5. Casi todas de unos 500,000 habitantes, excepto Éfeso, que tendría 400,000. Para ese tiempo eran grandes ciudades, muy grandes. Hoy nos parecerían 500,000 habitantes, probablemente los tenga Tehuacán, ¿no? Pero no, en ese tiempo eran grandes ciudades, y aparte Corinto era una ciudad biportuaria, por lo tanto le llegaban mercancías del oriente y de occidente. Y con las mercancías llega dinero, y con el dinero llegan los vicios. De tal manera que Corintiasestai, del verbo, del mismo sustantivo Corinto, ellos hicieron un verbo. Corintiasestai significaba fornicar, porque era una ciudad donde había dinero y había muchos vicios, ¿me entienden? Entonces llega Apolo de Alejandría, un hombre culto y de grandes dotes oratorias. Dice Libro de los Hechos 18:24, con gran fervor y conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero con una formación cristiana insuficiente, que los esposos Áquila y Priscila completarán. De ellos voy a hablar después. Se da con esmero a predicar en las sinagogas de Corinto y Acaya que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Mientras tanto, Pablo, por los años 53-54, durante su tercer viaje misionero, se establece en Éfeso. Espero que ¿cómo se llama? No, aquí no está en este mapa, en los mapas que tienen al final sí está. Estamos en el tercer viaje misionero. Espero que se acuerden, a veces está el mapa. En el viaje, ¿cómo se llama? En el tercer viaje busquen Éfeso. Corinto, si lo pueden ver, estamos en la página 294. Ahí está Corinto. Tesalónica está allá en Macedonia, iba. Atrás está Anfípolis y está Filipos. Filipos ahí es una actividad muy importante, de ella vamos a hablar algún día. Ahí está Berea, abajo de Tesalónica, que acabo de mencionarles hace rato. Y Éfeso está en lo que se llama la parte occidental de Turquía, abajo de Pérgamo. Pérgamo, acuérdense, es famoso porque allí hacían pergaminos para la escritura. Esmirna es una ciudad que va a aparecer en el libro de los Hechos, del Apocalipsis. Y abajo está Éfeso, y más abajo Mileto, que ya seguramente los que me van leyendo ya están leyendo.
Yo no espero que lo lean en un día porque a lo mejor no tienen mucha habilidad o mucho gusto por la lectura, pero esas páginas que les dejé, aunque sean varias y aunque se lleven algunos días en hacerlo, no dejen de hacerlas porque si no, no van a entender, se les va a enredar un poquito. Yo quisiera que vieran las cartas como documentos de carne y hueso, es decir, como documentos ¿cómo se llama? Que les van a servir para poder reencarnar esto que estamos viendo. Entonces estábamos en la página 63. En cuanto a la autenticidad del escrito, segundo párrafo de la 63, fue cuestionada por la opinión aislada de un crítico del siglo pasado. Pero actualmente nadie la ha negado y todos reconocen su unidad total, con la presencia del estilo y el espíritu paulino. Ya desde Clemente Romano, que es uno de los papas después de Pedro, él murió en el año 97, siglo I. Ya en el tratado que se llama Adiogneto 12:5, ya la cita como de Pablo. Así que no tenemos ninguna duda de que esta carta sea de Pablo. El último párrafo. Las proporciones doctrinales a las que el misionero responde son planteamientos también importantes de una comunidad que vive y busca más horizontes de su fe. Tal vez el predicador no tuvo la oportunidad de entrar más adentro y atender todas las implicaciones, como es el caso del matrimonio, etc. La pregunta que me acaban de hacer se completa con lo que voy a decir también. Pablo, aparte de que en algunas comunidades no se ve que haya dejado a responsables de la comunidad, como es en el caso de los tesalonicenses, también es cierto que no pasaba gran tiempo explicando su doctrina, porque él creía que había que llevar el evangelio a más ciudades, porque también creía que la venida del Señor estaba próxima y era necesario que mucha gente llegara al conocimiento de la verdad. Y por eso, pues dejaba muchos puntos que no se tocaban. Y entre otros, pues los vamos a ver aquí en Corinto. Primero, esta carta, como ya le dimos el recorrido, primero se va a dedicar en los 6 primeros capítulos a enfocar la problemática de Corinto. ¿Cuál es la problemática de Corinto? Primero, la más triste de todas, la que pasa en todas las parroquias de nuestro tiempo. Cuando la gente no está instruida en la palabra de Dios, hay divisiones. Y a veces las divisiones las causa el mismo párroco. Entonces, hay divisiones en Corinto. Ese es el primer mal que va a atacar Pablo. Hay 4 grupos antagónicos que no se pueden ver entre ellos, pero eso sí, dicen que son cristianos. Segundo, hay un caso extraño de un incestuoso. Acuérdense que la fornicación era parte de una cultura en la que ya ni siquiera se reparaba en la maldad que tiene. No fornicarás, o sea, pues ellos no habían sido catequizados en esa doctrina, sino que aparte de eso, pues acuérdense lo que es el incesto. Había un incestuoso. Y después estaba muy extendida la fornicación. Y esos son los temas que hasta el capítulo 6 va a atender Pablo. Y después va a responder a todas las preguntas que seguramente le llevaron. Primero, la casa de Cloé, como está en la página 62 en los últimos renglones. Segundo, el mismo Apolo estuvo con Pablo. Tercero, unas personas que se llamaban Estefanás, Fortunato y Acaico, que aparecen al final de la carta a los Corintios, capítulo 16, verso 17. Estoy hablando del primer párrafo de la 63. Entonces le preguntan de parte de los corintios,
¿Qué cosa hay sobre el matrimonio? ¿Qué piensa Pablo sobre el matrimonio? ¿Qué piensa Pablo sobre la virginidad? ¿Qué piensa Pablo sobre la viudez? Y contesta Pablo. La otra pregunta es, ¿qué debemos hacer con las carnes inmoladas a los ídolos? Por eso les dejé que leyeran, es muy importante, lo referente al Concilio de Jerusalén del otro libro, porque allí quedó como una de las 3 condiciones indispensables para llegar al bautismo. Abstenerse de la fornicación, de las carnes inmoladas a los ídolos y de la sangre de los animales ahogados. Ya explicaríamos si hay dificultades, más adelante lo voy a explicar porque lo va a tomar el tema de la carne inmolada a los ídolos. Y eso va a ocupar el 8, el 9 y el 10 de la carta. Más adelante empiezan los carismas, empieza la institución de la Eucaristía. Primero el problema, no el problema, sino el asunto de las mujeres y el velo que deben llevar en la cabeza, que es un asunto propio de la cultura hebrea, que ya no tiene vigencia. Y luego, eso sí, los desórdenes de las Eucaristías, capítulo 11, verso 17. Después, todo el 12, 13 y 14, los carismas. Así que si tienen dudas sobre los carismáticos, las vamos a sacar. Vamos a decir cuál es la doctrina realmente originaria sobre los carismas. Medio de ello está el himno a la caridad, capítulo 13, para precisamente como iluminación. Acuérdense siempre cómo procede Pablo. A mí me interesan mucho los 2 capítulos primeros que vimos, el estilo de Pablo. A, B, A'. También aquí está lo mismo. El planteamiento de los desórdenes de los carismas, la doctrina sobre los carismas y el núcleo central que va a iluminar todo, la caridad. Y por último, en el capítulo 14, conclusiones. ¿Cómo deben proceder a la hora de ejercitar los carismas? Y por último, para cerrar con broche de oro, hay gente que ya no cree en la resurrección. No todos, pero hay algunos. Y siempre las manzanas podridas pueden infectar a los demás, al resto del canasto. Entonces, por eso, el capítulo 15, todo va a estar dedicado ¿cómo se llama? A la resurrección. En la página 61 tenemos las pautas de lectura. Voy a decirles nada más, cómo se llama las divisiones y ustedes las leen y las resumen. Aquí en el 2 dice pautas de lectura, 2.1, primera parte, corrección a los desórdenes, el 1.10 al 6.20. Pablo se dedica, como ya dije, a corregir lo que estaba mal en las comunidades. Repito lo que dije al principio, porque yo quiero que se vaya grabando. Pablo no es un teólogo, digamos, de una escolaridad académica que va siguiendo un programa. No. Pablo es un teólogo, antes de ser teólogo es pastor. Va respondiendo a los planteamientos que las comunidades le van dando. De la misma manera que muchos de ustedes saben que preguntas que les hagan en sus comunidades o las problemáticas que les planteen sus comunidades, no se van a resolver con un tomo de teología dogmática, sino que con la cosmovisión teológica que cada uno de ustedes tenga. Para bien o para mal, los que van a ser párrocos, el teólogo del lugar es el párroco.
Y un teólogo es alguien que reflexiona los acontecimientos de Dios. Y un seglar que está al frente de un equipo y está transmitiendo su fe, también es el teólogo de esa comunidad, que tiene que tener un horizonte cada día más amplio para poder resolver las preguntas. Y cuando no pueda resolverlas, tener siempre la decencia de decir, perdóname, no todo el dato, de aquí a 8 días te la contesto, porque primero es la verdad y después lo demás. Bien, pues entonces Pablo responde a los planteamientos de la comunidad. El más grave de todos los planteamientos es que están divididos. Pero no van a entender el planteamiento que hace Pablo para llegar a una unidad de esa comunidad si no han leído lo que pasó allá en el Areópago. Por eso se los dejé de tarea. No es que quiera dañar sus entendimientos. No, quiero que tengan todo el panorama. ¿Por qué? Porque si no saben qué pasó en el Areópago, no van a saber por qué llegó tan humildemente Pablo a Corinto. Yo vengo a predicarles la luz de Cristo. Había 4 grupos. El de Pablo, después Apolo, como era un gran orador, creó su propio grupo y creó la división. Y luego algunos reaccionaron y dijeron, no, nosotros no somos de Apolo ni de Pablo, somos de Pedro, que es la cabeza. Y los otros, peor todavía, dijeron, no, no somos ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolo. Nosotros dependemos directamente de Cristo. Y con ese problema se va a encontrar Pablo. ¿Y qué va a llegar diciendo Pablo? Que viene a predicarles la sabiduría de la cruz. Ya lo veremos, porque lo vamos a ver con calma. Ahorita estoy enunciando nada más. Cristo no murió por Pablo, ni por Pedro, ni por Apolo, sino murió por todos. Y todos somos de Cristo. Y Cristo es de Dios. Esa frase está muy bonita, está por ahí en el 3. La vamos a encontrar más adelante. Está en el capítulo 3. Verso 18, por cierto. Un día, para que les cuente un chiste. Ahí en el comedor un padre me dijo, pásame tu salsa, por favor. Le dije, no, la salsa no es mía. La salsa es de todos. La salsa es tuya. Tú eres de Cristo y Cristo es de Dios. Le dije, y Corintios capítulo 3, verso 18. Para que se les sabe. Ese es el elemento fundamental que va a lograr la unidad Pablo. Dice que los judíos, los paganos con su sabiduría, los judíos con la ley, pero Cristo con su muerte ganó a todos para Dios. Pero ya veremos, eso es largo, así que no se preocupen, estoy enunciando nada más. Después tenemos en el 5:1-13 el caso del incestuoso. No tengo por qué explicarlo, pues lo explicaré, ahí lo tienen ya. Después en el 6:1-11, ¿cómo se llama? Hay gente que tiene problemas, cristianos bautizados que tienen problemas normales, problemas de la vida, ¿me entienden? Pues, no sé, malas relaciones familiares, robos, odios, mentiras, pero van a los tribunales paganos para resolver sus problemas. Y Pablo les dice, ¿no acaso entre ustedes, aquí estamos hablando de estructura para el que hizo la pregunta, ya estamos hablando de estructura, estamos en Corinto, ya estamos en el año 56, Pablo está en Éfeso. Acuérdate que en Corinto pasó 1 año, 6 meses,
pero en Éfeso pasó 3 años. Son los lugares donde más tiempo pasó Pablo. Está en Éfeso. Estamos en el año 56 y ya más orden. Aquí ya hay estructura. Dice, ¿por qué no van con los presbíteros para que resuelvan los problemas y van a dar a conocer sus faltas a los paganos? Solamente van a escandalizar. Capítulo 6, verso 1 al 11. Del 6, 11 al 19, la fornicación. ¿Cómo se llama? El mandamiento solo decía o solo dice no fornicarás, pero Pablo les da las razones teológicas. Por eso es un teólogo. Un teólogo, repito, es el que reflexiona los acontecimientos desde Dios. La fornicación, que tenía una honda raíz en las costumbres paganas, estoy leyendo la página 57, los versos del 11 al 19, estoy a la mitad. Quita toda libertad interior, les dice Pablo. Es en primer lugar una injusticia contra Dios, a quien quedó consagrado todo mi ser. El día del bautismo quedé consagrado absolutamente, todo mi ser quedó consagrado a Dios. Y un fornicario que está compartiendo su ser con otra persona. Y en segundo lugar, porque el cuerpo que el fornicario comparte con una meretriz es santuario del Espíritu Santo. Entonces está dando razones, ¿por qué no? Es santuario del Espíritu Santo. Bien, hasta allí la problemática de Corinto. Ahora vienen las preguntas. Sección del 7:1 al 40. ¿Por qué voy recorriendo esto? Porque tengo seguridad. ¿Cuántos tenemos ahora? 59. Ahora tenemos 59. Se fueron a hacer. ¿Cómo se llama? Tengo la seguridad de que andan buscando a Dios. Que por lo tanto van a ir leyendo. Voy dando cuando yo hablo de estructura, hablo de pautas de lectura. Si quieren conocer más la doctrina de Pablo, lean a Pablo. Lean, estoy dándoles las divisiones para que se les facilite su lectura. En el 7 empiezan las preguntas. La primera pregunta es sobre el matrimonio y va del 7 al 16. Entre otras cosas, el matrimonio es indisoluble. ¿De dónde sacó Pablo la indisolubilidad? Puesto que en el Antiguo Testamento no existía una indisolubilidad así tan formal. De Cristo, del capítulo 19 de Mateo o del 10 de Marcos. De ahí salió, porque Pablo es un seguidor de Cristo. Es indisoluble, pero cuenta con el recurso de la separación. Ya lo veremos. Mientras ambos no vuelvan a casarse. Cuando un cristiano se une a un pagano, mientras vivan sin problemas, es permitido. Pero si quieren separarse, el cónyuge cristiano queda libre del vínculo. Por lo tanto, puede volver a casarse. En el 7, 17, 24, el bautismo cambia radicalmente la situación anterior. El bautismo es el compromiso total con la Trinidad. Es una inmersión en el misterio de la divinidad. Lo voy a explicar a fondo, esto lo voy a explicar también, pero a fondo el capítulo 6 de Romanos, porque ahí sí está explicado a fondo el bautismo. Entonces vamos a tener una idea clara del bautismo. Y por último, de esta parte, la virginidad, del 7:25 al 40. No se impone a nadie. La virginidad es una decisión personal, pero es en sí misma más noble que el matrimonio, pues libera de las tribulaciones de la carne y de los cuidados del mundo.
dando la oportunidad de vivir una total unión con Dios. Esto está exactamente igual que en Mateo 19. El celibato es una opción por el reino. No puede ser una exigencia. Si quieren que diga yo algo que se les hierva un poco la mente, la exigencia de la Iglesia Latina del celibato no está de acuerdo al Evangelio de Jesús. En el Evangelio de Jesús dice que algunos guardarán el celibato por amor al reino. Algunos, así dice. O sea, es opcional, ¿entiendes? Y Pablo, ¿saben qué dice? Lo mismo, que es algo muy digno, muy noble, pero es opcional. Muy bien. No puede enseñar otra cosa, nomás que Pablo tiene su forma de enseñarlo y Jesús tiene la suya. Son dos estilos. Pablo siempre, acuérdense siempre, si quieren conocer a Pablo, siempre todo lo arranca del núcleo central. Y el núcleo central es muerte, resurrección y apariciones de Jesús. De ahí saca toda su teología. Bueno, por último, del 8.1 al 11.1, las carnes sacrificadas a los ídolos. No por último, sino es otra parte. Explico fácilmente, eso ya lo expliqué para el libro de los Hechos de los Apóstoles y allí lo van a encontrar, pero lo explico rápido. En aquel tiempo, los dioses paganos necesitaban sacrificios, animales o vegetales, para lograr que fueran propicios a los hombres. Traten de entenderme. Ser quiere decir que normalmente los dioses estaban peleados con los hombres. Los dioses no eran amigos de los hombres, pero había que ganarles la voluntad para que te protegieran en los diversos quehaceres de la vida. Por eso había tantos dioses. Si ibas a hacer un viaje, había que pedirle al dios del mar. Si ibas a hacer una guerra, tenía que ir con el dios de la guerra, con Marte. Si ibas a sembrar, tenías que ir a pedirle a Atenea, etc. Y para eso le hacías una ofrenda, para ganarle la voluntad. Recuerden aquella frase tan terrible, yo la considero terrible, que ya le he dicho algunas veces, de la Ilíada. Mientras los dioses y las diosas banquetean en el Olimpo, decía Aquiles, nosotros nos perdemos en esta guerra sin sentido. En otras palabras, a nosotros no les importamos a los dioses. Nunca en ninguna cultura los hombres descubrieron la bondad de algún dios. Hay una frase en griego que dice, estaría loco el que creyera que Zeus es bueno. La bondad de Dios la descubrió el pueblo de Israel. Y por la inspiración divina. Y la paternidad de Dios, solo Jesucristo, desde el punto de vista individual. El amor de Dios la descubrió Israel. Acuérdense, por ejemplo, de Isaías 49. Como una madre puede olvidarse de su hijo que tiene en brazos, pero yo no me olvidaré de ti, Israel. Eso sí. Pero ya eso ya es parte de la revelación divina. Por lo tanto, de ahí partimos para hablar de las carnes inmoladas. Si alguien ofrecía un cordero o un toro a Dios y sobraba carne, se llevaba su parte y la llevaba al mercado. Me refiero a los griegos. La llevaba
al mercado para venderla y sacar algún dinero, porque le había costado, la víctima le había costado algún dinero. Entonces Pablo les dice, oigan, o le preguntan a Pablo que si es bueno comprar esa carne. Y Pablo les contesta, en sí mismo, pues no es malo, porque ustedes ya hicieron una opción por Dios. Saben que existe un solo Dios verdadero, que no hay otros dioses. Y participando de esa carne, participando del culto de los otros dioses. Pero por caridad, para no darle ejemplo a la gente sencilla, a la que apenas está entrando, a la que se está interesando por la fe en un Dios creador único, verdadero y providente, dejen de comer esa carne, por caridad. Yo soy el ejemplo, capítulo 9, yo Pablo. Yo me hice pobre con los pobres y rico con los ricos. Me hice judío con los judíos y pagano con los paganos. ¿Y sabe por qué? Para ganar a Cristo. Capítulo 10. Y muchos en el Antiguo Testamento hicieron también muchos sacrificios para poder serle fiel a Dios y no escandalizar a los demás. Entonces, en otras palabras, esas carnes, si pueden evitarlas, evítenlas. En sí mismas no sería malo comerlas, porque ustedes tienen una fe ya puesta en un solo Dios verdadero. Pero van a dar un mal ejemplo, tanto a los que empiezan como también a los que venden la carne, etcétera, a los paganos. En el capítulo 11, ¿cómo se llama? En el capítulo 11 también tienen lo referente a las mujeres, el comportamiento de las mujeres. Las mujeres en las reuniones, página 69, litúrgicas, deben tener la cabeza cubierta, pues permanece la idea rabínica de la dependencia de la mujer respecto del marido y las ideas primitivas orientales sobre el cabello de la mujer y las prácticas de las iglesias de Dios. Hasta la fecha, entre los judíos, el hombre representa a Dios y por eso se pone el kipá, se cubre la cabeza por respeto a Dios, porque después de Dios, el que sí existe y el que manda aquí en la tierra es el hombre. La mujer depende del hombre. Estoy hablando de los judíos. Y por lo tanto, las mujeres deben ir también cubiertas con el velo, por respeto a su marido. Y además porque el cabello de la mujer en la mente de estos orientales siempre tiene alguna connotación. Bueno, en la letra B, la celebración de la cena. Siendo algo tan sagrado, núcleo central de nuestras reuniones litúrgicas, se ve que Pablo o no había explicado bien, no había tenido tiempo, o no había, o las gentes que dejó al frente no estaban tan preparadas, porque aquí ya se empieza a hablar de presbiteros. Y entonces, se hacía la celebración no como la hacemos nosotros, sino dentro de una cena. Y dentro de la cena se consagraba el pan y se consagraba el vino. Y allí, después de comer, comulgaban, o dentro de la comida comulgaban, tal como fue la cena pascual. Pero algunos abusaban. Empezaban a comer antes y empezaban a beber antes. Y mientras unos se embriagaban y comían de más, otros no tenían que comer, porque había diferencias sociales como las hay hoy. Y Pablo dice, no, eso no puede seguir así. Eso no fue lo que yo recibí. Eso no fue lo que yo les enseñé. Y entonces les dice, yo recibí. Y tenemos en el año 56, si Cristo muere en la década de los 30, por ahí en el 35, 36,
Para el año 56, apenas unos 20 años después, ya se habían celebrado las Eucaristías, pero tenemos el primer escrito sobre la institución de la Eucaristía. Capítulo 11, verso 17, primer escrito, que voy a explicar a fondo. Inclusive voy a explicar por qué yo de repente no digo las palabras como últimamente se están diciendo. Tengo mis razones teológicas, las voy a explicar cuando me pase por allí. Ahorita estoy presentando la carta. Ya hablé de ellos. Los dones. Charis. Charis, ¿qué significa charis? Significa gracia o don. O don, perfecto. Gracia o don. Nada más que con el tiempo se fue, la ji se fue haciendo más dura y se hizo capa. Y entonces se dice carisma en lugar de charisma. Pero charis es gracia o don. Entonces Pablo va a hablar de los dones que cada uno de ustedes tiene y que tengo yo. Y que son distintos. Y que Dios los pensó para que nos pusiéramos de acuerdo todos en la interdependencia entre nosotros. Y va a trabajarlos en una forma muy bella. En el capítulo 12, 13 y 14. Y va a decir que vienen de Dios. Y que no son tuyos, sino que son regalos. Que a ti te toca ejercerlos. Y que tienes que ejercerlos en orden, porque los pone en orden. Los que son los carismas de la enseñanza, los carismas de la profecía, el carisma de la ciencia, etc. Y luego después todos los carismas de caridad, para ponerlos al servicio de la comunidad. Y después viene el capítulo 15, verso 1 al 58, ya lo había dicho, pero pues otra vez estoy repitiéndolo, allí lo leen. Pablo dedica este largo capítulo a la resurrección de los muertos, pues aunque no fundamentalmente aceptaban la doctrina, no dejaban de brotar algunas interrogantes por la radicalidad de la nueva visión. Recuerden, antes de Pablo, nadie creía en la resurrección. Creía en la inmortalidad del alma, gracias a Aristóteles y a Platón, pero no en la resurrección. Entonces, Pablo todavía se da cuenta que puede ser que haya algunos que anden dando, y por eso le dedico el capítulo a la resurrección. Vamos a hacerle un exégesis a una parte del capítulo después. Por lo tanto, no tengo ahorita por qué meterme más adentro, porque va a haber exégesis sobre eso. En la página 71, ay por Dios, ya se pasó, ahí nos quedamos. No me di cuenta del reloj, ahí me dice así. Ya nos pasamos. ¿Alguna pregunta ya para terminar? Y nos quedamos en la página 71 con las notas exegéticas. ¿Alguna pregunta? No, nada. Ya tienen ganas de ir a hacer su comidita. Me da mucho gusto. Qué bueno, me da mucho estado y le vamos a seguir. Pero no dejen de leer las páginas del libro de los Hechos que les dejé. Los van a preparar para gustar más esto. No son muchas, hombre. Son como 20 páginas. Tienen que ver, sobre todo, vean el Concilio de Jerusalén, que es muy importante. Vean lo que dijo Pablo en Antioquía y Siria, porque ese es el punto de partida de toda su doctrina. Vean también cómo se llama, pues las ciudades por donde pasó del segundo viaje y tercer viaje. Nada más eso. Con eso que vean, ya sé que estamos trabajando en la misma línea. Que Dios los bendiga y vamos a rezarle un Ave María a la Virgen. Alégrate. Acuérdense que de Charis, Jaire María, dice en griego, Jaire María que jaritomene jo Kyrios metasum. O sea, Jaire es
es un verbo, es un verbo en imperativo. Jaires, alégrate. Alégrate María, la llena de gracia. Nada más que el traductor de la Vulgata, San Jerónimo, tradujo Ave María. Y después también alguien dice salve. Y luego después ya se descompuso todo, de tal manera que los franceses, el salve, que era un saludo en la calle, salve, de los latinos, lo hicieron verbo. Y los franceses dicen, Je vous salue Marie. O sea, yo te saludo María. No es cierto, eso es mentira. Es alégrate María, la llena de gracia, que jaritomene, que puedes traducirla altamente favorecida, porque el Señor está contigo, jo Kyrios metasú, porque el Señor está contigo. Esa es la fuente de la alegría, el saber que Dios está contigo o está con María. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siglos. Amén. Perdónenme, hoy me pasé. Cuando sea la 1:10, levántenme el dedo, por favor, porque si no, a mí me gusta hablar, pero no debo abusar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Y nos vemos el próximo martes. Gracias, Padre. Hasta pronto, Gracias. Padre. Gracias. Recuerden el sábado así por lo griego como Recuerden, nada más recuerden, por favor, que a las 5, los que se apunten